Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por pasarse por aquí. Vamos a continuar esta semana con la leyenda o la historia de Aquiles. La semana pasada nos quedamos, pues prácticamente en donde se quedó la Ilíada, que es cuando ya pues se hace la negociación para que Aquiles pueda entregar el cuerpo de Héctor a su papá, a Príamo. Y bueno, precisamente la Ilíada termina durante el funeral de Héctor. Ya lo que pasó después, pues en algunas cosillas las sabemos o llegaron hasta nosotros por la narración de la Odisea, aunque pues evidentemente la Odisea se centra en el viaje de Odiseo, precisamente para regresar hasta su casa. Entonces, digo, en algunas cositas que él se va enterando durante el regreso, pues son las cosas que también nos van contando a nosotros. Aunque bueno, hay otras leyendas que ya son pues, posteriores, que nos van contando cómo es que fueron desarrollándose las cosas. Como les comentaba, la Ilíada entonces quedó en donde más o menos nosotros terminamos la semana pasada, que fue en el funeral de Héctor. De modo que lo que pasa después con Aquiles, pues no lo vamos a encontrar en la Ilíada. Una parte la vamos a poder observar, la vamos a poder leer en la Odisea, bueno, en el capítulo en el cual Odiseo llega hasta el Hades, hasta el inframundo, y ahí se va a encontrar con Agamenón. Y también va a encontrar ahí a Aquiles, aunque no le va a preguntar a Aquiles qué fue lo que le pasó. En lugar de ir con Aquiles, pues yo creo como que le da vergüenza, dice, no, ¿qué tal si se enoja? Pues más bien le pregunta a Agamenón, oye, pues como que ¿qué le pasó a Aquiles, ¿no? ¿Cómo es posible que haya acabado aquí con ustedes, con los demás muertos? Y entonces es cuando Agamenón le comenta que pues los troyanos lograron asestarle una flecha en el tobillo, aunque ahí no nos dicen ni quién fue ni cómo fue que supieron que el tobillo de Aquiles era su punto débil. En este punto hay diferentes versiones. Como tal, bueno, sí se menciona que Paris, el hermano menor de Héctor, digamos, haya disparado la flecha hacia Aquiles, pero aquí hay como que ciertas variantes. Una es que, bueno, efectivamente fue Paris el que disparó la flecha y le dio. Otra es que Paris disparó la flecha, pero fue el dios Apolo quien guió la flecha hasta el tobillo de Aquiles, porque Apolo sabría cuál era el punto débil de este. Y otro es que el mismo Apolo es quien disparó la flecha, nada más que estaba disfrazado de Paris. Son diferentes versiones. La más aceptada, digamos, por así llamarlo, porque todas son muy tardías, ¿no? De hecho, algunas de estas versiones datan del siglo I después de Cristo, cuando supuestamente la Odisea, pues, estaría siendo escrita, porque recuerden que eso era anterior, que era de tradición oral, pero habría sido escrita aproximadamente por ahí del siglo VIII antes de Cristo. Entonces estamos hablando de prácticamente 9 siglos de diferencia. Entonces, ya son muy, muy, muy posteriores, ya son muchísimo más nuevas, a pesar de que ya son viejas, son muchísimo más nuevas que la historia de la Odisea, de la historia de la Odisea, de la historia de la Ilíada o lo que nos narraron en la Ilíada y en la Odisea, que son contemporáneas. Dentro de la versión, o como parte de la versión más aceptada, está que cuando Príamo, el papá de Héctor, fue con Aquiles a negociar que le entregaran el cuerpo de su hijo, pues Aquiles conoció a la hija de Príamo, a la hermana de Héctor, llamada Polixena. Entonces, supuestamente Polixena, como ya lo hemos también comentado aquí, como todas las princesas, pues era muy hermosa y Aquiles se enamoró de ella. Entonces, cuando Aquiles accede a devolverles el cuerpo de Héctor, Aquiles hace un trato con Príamo y le dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a proponer algo, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Dame a Polixena,
a tu hija en matrimonio y lo que yo voy a hacer es pues cambiar de bando. O sea, sí, pues voy a dejar a los griegos o aqueos y me voy a poner del lado de ustedes, de los troyanos. Y entonces Príamo dice, ah, sí, eso creo que me conviene, ¿no? Entonces acepta esta propuesta hecha por Aquiles y entonces citan a Aquiles en un templo de Apolo, precisamente ya para realizar la unión entre Polixena y Aquiles. Sin embargo, cuando Aquiles se presenta en este templo de Apolo, pues no se encuentra a Polixena, sino que más bien se encuentra al hermano menor de Héctor, a Paris. Ya te iba a decir a Príamo, pero no, Príamo es el papá, a Paris. Y es Paris quien le dispara la flecha envenenada. Como les comentaba, está la versión de que bueno, fue Paris directamente, o bien como estaban en el templo de Apolo, pues Apolo mismo disfrazado de Paris le disparó la flecha, o bien fue Apolo quien guió la flecha hasta el punto débil de Aquiles. Ahora, según la versión de Arctino de Mileto, que más o menos es contemporáneo a las obras de la Ilíada y la Odisea, y por lo tanto Homero, si es que Homero existió, porque también está esa otra discusión, pero bueno, la cuestión es que sería contemporáneo, ¿no? De haber existido, fueron cuates, prácticamente, ¿no? Nos dice que después de la muerte de Aquiles, Tetis, es decir, la mamá de Aquiles, toma su alma, digamos, y se la lleva hasta la Isla Blanca. La Isla Blanca es como una parte del inframundo a la cual van los héroes. ¿Sale? No, no, no todos los muertos son iguales. No hay que creer eso. Los simples mortales como ustedes y como yo, pues nos iríamos al Hades común y corriente. Seríamos así como sombras sedientas de sangre que no tienen memoria. Pero los héroes van a esta isla especial, ¿sales? Como si fuera como un tipo Valhalla, ¿no? Por así llamarle. En donde ellos, bueno, pueden ir, tener banquetes, cosas por el estilo. Y bueno, también como tener batallas épicas, ¿no? Como para mantener ese recuerdo vivo. Entonces, es este personaje que nos hace esta mención de que su madre se lleva el alma a esta isla, la Isla Blanca, que como les comento es parte del inframundo. Y según las leyendas de los marinos, pues cuando se pasaba cerca de esta isla, pues se podía escuchar el choque de las copas y el bullicio de un banquete, porque será el eterno banquete que se lleva a cabo en nombre de Aquiles. Y no sería hasta posteriormente cuando ya los griegos o aquellos, aqueos logran tomar Troya, es hasta ese momento, bueno, cuando ya el hijo de Aquiles, Neptólemo, pues tomaría a Polixena para llevarla hasta la tumba de Aquiles, de su padre, y ahí degollarla sobre la tumba, ¿no? También como parte de la venganza y de la supuesta unión que se debía de haber realizado entre estos dos. Y eso es lo que tenemos más o menos de la historia de Aquiles. Digo, a diferencia, por ejemplo, de la leyenda de Hércules o de Heracles, pues sí hay como muchísimos datos. En cambio, pues se hace también la mención, ¿no? En la academia de que sobre Aquiles por lo menos en el momento no se escribe mucho. Simplemente como que nace, crece, va a la guerra y muere, ¿no? Y ya es hasta posteriormente, siglos después, que empieza a tomar como mayor importancia este personaje y pues empiezan como que a tratar de llenar los vacíos de qué fue lo que pudo haber hecho o realizado en esos entre bueno, qué pasó entre lo que nació y entre lo que se fue a la guerra y entre lo que se murió. Sin embargo, pues esas ya serían como rellenos posteriores a su vida. Pero bueno, esta pequeña leyenda que sirve como de modelo a seguir para la aristocracia de la Grecia arcaica, pues precisamente nos hace un ejemplo de los valores de esta élite. Porque bueno, también seguramente fueron ellos quienes pagaron que se escribiera ya como tal esta historia. Pues hasta aquí les puedo yo contar sobre la historia de Aquiles. Espero que les haya gustado. Pero resultó un poco corta. También por eso fue que nada más fui subiendo un video a la semana. También para que pues durara un poquito más y tratar de sacarle un poquito más de carnita.
Sale pues, ojalá tengan una bonita semana, cuídense mucho y estamos aquí la próxima semana. Estamos en contacto.